nueva edición de Portal Agropecuario y vamos a seguir hablando de política agropecuaria, un sector que, como siempre digo, tanto le da a la Argentina, ¿no? En generación de divisas, en arraigo en el interior de la Argentina, formalizando trabajo, bueno, mucho para dar. Me está acompañando Carlos Castañani, el expresidente de Confederaciones Rurales Argentinas, y con él vamos a pasar estos minutos que siguen ahora. ¿Cómo le va, Carlos? Buenos días, un gusto, ¿qué tal? Todo muy bien, todo muy bien. Bueno, si yo le preguntara quién es Carlos Castañani, ¿usted qué me diría? Bueno, primero un productor agropecuario, tercera generación, ya mis hijos de cuarta generación. Tenemos una empresa familiar eh, y bueno, gremialmente fui presidente de la Sociedad Rural de Venado Tuerto, donde vivo hasta el día de hoy, y después presidente Carfe. Carfe es la entidad que reúne las casi 30 rurales de la provincia de Santa Fe. Bueno, hoy por hoy me toca presidir esta entidad muy querida por todos nosotros, que es Confederaciones Rurales Argentinas, pero más que nada un productor agropecuario. ¿Cómo está viendo hoy por hoy la situación del sector? Porque es un sector que, como yo siempre digo, trabaja a cielo abierto, que tiene los problemas, por supuesto, habituales del clima, de la explotación agropecuaria, pero conlleva también un montón de aditamentos y de problemas que tiene hoy el productor y que muchas veces la gente no los conoce, ¿no? Bueno, la pregunta realmente es muy amplia. Para hacer una mirada general, yo creo que el sector en general está con perspectivas, pero esas perspectivas a veces están un poco bastante frenadas por algunas problemáticas que son transversales, como es el tema infraestructura. Realmente estamos recorriendo casi todo el país y vemos que es un reclamo indispensable y urgente, diría yo. Después, bueno, el sector como productor siempre va a apostar, eh, va a redoblar la apuesta en tiempos que sean regulares, malos o buenos. El productor tiene esa idiosincrasia que siempre apuesta más. Creo que la ganadería hoy está, no sé si llamarle pasando por un buen momento o está recuperando el lugar que nunca tendría que haber dejado, ¿no es cierto? Pero bueno, yo creo que las provincias netamente ganaderas han pegado un salto muy importante en lo que es genética. eh, y después, bueno, en lo que es agrícola siempre estamos primero en la tabla en el sentido que el productor invierte muchísimo. Así que diría, este es un pantallazo muy general y quizás injusto porque hay economías regionales que no la están pasando bien. Eh, entonces, bueno, la respuesta es muy global, ¿no? Sí, seguro. Obviamente, Argentina tiene todos los suelos, todos los climas y por lo tanto tiene producciones muy, pero muy diversas, que en algunos casos a algunas le va bien o medianamente bien, a otras le va mal, con lo cual, como usted plantea, es muy difícil generalizarlo. Pero obviamente la relación con este gobierno ha sido distinta a la con otros gobiernos, pero ¿cómo están analizando usted hoy el tema del gobierno? Sobre todo, fundamentalmente, hasta ahora, por lo menos a mi entender, ha ido cumpliendo con algunas de las promesas que planteó de campaña, pero a veces pareciera que los tiempos de la política no son los tiempos del productor. Bueno, a ver, creo que la relación no creo es buena, el diálogo es bueno, que creo que es el único instrumento que tenemos de ambos lados, ¿no? Para consensuar, poder vertir nuestras diferencias en algunos puntos, pero bueno, mediante ese debate llegar a un consenso. Creo que es el camino. Por supuesto que hay temas
que estamos abordando que no tenemos la misma mirada, pero bueno, es natural. Nosotros representamos a nuestros productores que tenemos que elevar nuestros reclamos, pero el diálogo es bueno y creo que si eso perdura, que de parte nuestra siempre vamos a apostar a eso, siempre tenemos que encontrar algunas soluciones porque tenemos un futuro con muchos temas a debatir, ley de semillas, ley de fuego, ley de bosque, con un fuerte trabajo que vamos a tener que desarrollar en el Congreso. Hay muchos de estos temas que tienen que solucionarse en el Congreso Nacional y bueno, creo que ese es el camino y el camino que desde nuestra entidad vamos a seguir. Y la realidad también es que el sector ha retrocedido mucho respecto al gobierno anterior, porque si uno analiza las diferencias que hay con Brasil, por ejemplo, Brasil ha avanzado mucho más que la Argentina, y la Argentina, si hoy pudiera producir como tiene que hacerlo, creo que estaría mucho más adelante, no en esta lucha por conseguir mercados. No, sin duda, nosotros tenemos un gran problema reconocido por el mismo presidente de la Nación que se llaman derechos de exportación. Las retenciones le han hecho un daño terrible, no solamente al sector, sino a toda la economía del país. Fueron miles y miles de millones de dólares que no se sabe dónde fueron, que no entró al sector productivo y realmente este es uno de los tantos puntos que diría que nos dejó fuera de carrera. Estamos en un país con una presión impositiva realmente alta, con costos de producción altos. Creo que un sistema ferroviario, para dar un ejemplo, sería algo muy bueno porque abarataría lo que es flete. Más del 90% de nuestra producción se transporta por ruta y bueno, cuando uno recorre el país ve el estado en cómo están las rutas, que no es de ahora, ¿no? Esto de hace años. Pero bueno, creo que tenemos que empezar a pensar en achicar los costos e ir bajando impuestos, que es la manera de devolverle rentabilidad a la producción. De todas maneras, a mí me da la impresión de que por alguna razón nos cuesta reconocernos que somos un país agroindustrial y por ende no hacemos las cosas que tenemos que hacer para que así funcione, ¿no? Usted plantea la cuestión del sistema ferroviario, pero quizá también hay mucho que se pudiera hacer si hubiese una mirada sobre la Argentina agroindustrial, ¿no? Y no pensar que todo es por generación espontánea y que el sector siempre ha sido un poco el convidado de piedra en las decisiones finales. Totalmente de acuerdo. La semana pasada tuvimos un seminario del campo, el camino a la industria, que justamente acá en Santa Fe, que justamente se hablaba de eso, de poder hacer el valor agregado en lugar de origen, ¿no? Eh, o sea, creo que tenemos muchos inconvenientes, pero también tenemos muchas alternativas para poder sobrellevar estas dificultades productivas, ¿no? El ánimo del productor está intacto, eh, así que bueno, con el acompañamiento de políticas de Estado y por supuesto que también hay que reconocerlo, que dependemos mucho de los precios internacionales. El productor no es formador de precios, eso es bueno aclararlo porque lamentablemente no tenemos manera de ponerle precio a nuestra producción. Hay mucha diferencia con la opinión del gobierno respecto al tema de ley de semillas. Yo creo que es un camino largo a resolver. Creo que quizás no tanto el gobierno, creo que hoy está siendo un válido interlocutor, intermediario, buscando la solución. No olvidemos que tenemos una ley de semillas de hace 22 años que ha fracasado. Eh,
Y bueno, ahora se ha abierto una instancia de diálogo entre toda la cadena que compone la semilla. Y bueno, creo que todos debemos ser intelectualmente honestos y nadie, ningún sector aprovechar esta oportunidad, porque si no logramos una buena ley de semilla, no vamos a lograr lo que todos pretendemos, tanto productor, gobierno como industria. Así que apelamos a que todos tengamos esa sensatez. Las entidades la tienen y esperemos que todos la copien de esta manera que vamos a encarar la negociación, ¿no? ¿Cuál es la opinión de la entidad respecto al tema de lo que está pasando con organismos como el INTA o el SENASA o el mismo CONICET, fundamentalmente bajo el paraguas de lo que el gobierno entiende como una reestructuración, no esté generándose un vaciamiento, sobre todo de cerebro, ¿no? Que tanto bien le ha hecho al sector agropecuario y lo han acompañado durante tantos años? A ver, hay un dicho que dice que para poder dar solución a un problema hay que reconocer que había problemas. Dicho esto, nosotros somos defensores del INTA. El INTA le ha dado muchísimo al país, a los productores, pero creo que teníamos que acompañar alguna reestructuración que hacía falta. Los extremos son malos. Nosotros estamos muy atentos a todo lo que está pasando en el INTA. Estamos en contacto casi continuo con la gente nuestra del INTA, también con las autoridades, tratando de que se solucione o que entre todos logremos ese INTA que tuvimos en algún momento. Pero redondeando la respuesta, somos muy defensores del INTA y por supuesto que vamos a estar atentos y vamos a tener nuestra voz en disidencia o en coincidencia, punto por punto de la medida que se vayan tomando, ¿no? Las dos últimas, Carlos, respecto al tema ganadero, por supuesto, teniendo estos veranos que está pasando la actividad, pero que también habrá que aprovecharlo en función de ver cómo se puede generar un nuevo stock que permita respaldar la demanda internacional. Totalmente. O sea, este momento que está pasando la ganadería creo que nos tiene que enseñar a todos, porque si bien estamos en un buen momento, el stock está cayendo y eso no es bueno. Pero bueno, nosotros que recorremos vemos que hay una retención de vientres. Esto significa que el productor ha tomado el mensaje y bueno, creo que tenemos al inicio de la nota, usted decía con razón, tenemos todos los climas que nos permiten hacer una ganadería de excelencia. Tenemos una genética muy buena y tenemos zonas de diferentes crianzas, podríamos decirle. Creo que tenemos un horizonte muy bueno en la ganadería en ese aspecto. Tenemos que lograr superar el stock que tenemos hoy, ¿no? Creo que eso es el desafío hoy de la ganadería. La última, ¿con qué sueña Carlos Castagnani? Sueño con poder dejar a las generaciones que vienen en un país mejor, un país más justo, más productivo. Creo que ese sueño no está basado en la nada, sino que está basado en los ateneístas. Vemos una juventud, cuando uno recorre, vuelvo a repetir, el país ve una juventud comprometida. Estoy hablando del sector nuestro, ¿no? Ya jóvenes que están al frente de su empresa o de su empresa familiar, y lo que es en el gremialismo, muchos jóvenes ateneístas tomando la bandera de defensa del productor. Así que sueño con eso y creo que es un sueño que en algún momento se va a cumplir, ¿no? Carlos, le agradezco mucho estos minutos, le mando un gran abrazo. Gracias a usted. Un abrazo. Carlos Castagnani, presidente de Confederación Rurales Argentinas, un productor
de raza, un hombre que acompaña los reclamos, por supuesto, del sector, pero que sabe también, como buen productor, que solo se sale del consenso, solo se sale del trabajo conjunto de lo público y de lo privado para hacer de esta Argentina realmente grande como se merece. Pausa, ya volvemos.